y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Qué alegría poder saludarte, bendecirte e invitarte a que seas fiel al Señor y que tú continúes la marcha en la palabra de Dios, en el propósito eterno del Padre. Nosotros te damos la bienvenida a esta programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra del Señor. Eres muy bienvenido, muy bienvenida a esta programación. Que Dios te bendiga y haga maravillas hoy en tu vida. Es nuestro deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra del Señor. La porción bíblica de estudio se encuentra en Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la bendita palabra suya. Estamos estudiando la vida del reino desde la óptica de esta oración de Jesús, entendiendo que en esta oración hay un orden de prioridades de Dios para nuestras vidas y que Jesús nos quiso enseñar algo más que aprender a orar, sino que sepamos qué es lo que desea el Padre. Ahí hay tres pilares de la revelación de Dios, tres cosas que para Dios son de suprema importancia. Primeramente, que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Y después, que el reino de Dios venga a nosotros y que la voluntad de ese reino se realice en nosotros. La Biblia dice que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Hay que saber orar para poder mover el corazón de Dios. Esta mañana estuvimos hablando un mensaje muy revelador y muy poderoso. Y vamos a continuar estudiando acerca de ese mensaje. Como es un mensaje revelado, requiere que yo haga un repaso. Porque si comienzo directamente, ustedes no van a entender de qué yo estoy hablando. Hay algunas cosas que ya la hemos estudiado. Vamos a hablar un poquito acerca de la voluntad del Señor. Sí, he estudiado con ustedes que nosotros hemos sido concebidos por la voluntad del Señor. Según Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 11, dice que fuimos escogidos en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, que en Él también fuimos predestinados, adoptados hijos, según el puro afecto de su voluntad. Y en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Después estudiamos, y lo estoy repasando porque voy a decir algo con relación a eso, fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Dice la palabra en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros fuimos también engendrados por la voluntad de Dios, concebidos en la eternidad, engendrados también en la eternidad en Cristo Jesús. Así que concebidos, engendrados. En Juan 3, 5 y 6, Jesús dijo: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que hemos nacido del Espíritu Santo. Y dice en Santiago 1, 17 y 18, dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que aquí dice que por su voluntad, en la verdad de Él nos hizo nacer. En Gálatas 1:5 dice: el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que fuimos redimidos también por la voluntad de Dios. Concebidos, engendrados, nacidos y redimidos. Miren qué relación tan profunda y vital tenemos nosotros con la voluntad de Dios. Somos el fruto de la voluntad de Dios. Somos el resultado de la voluntad de Dios. Estamos ligados como el fondo y la forma a la voluntad de Dios, que no se pueden separar. Ahora, el texto que nos da el mensaje hoy, en Hebreos 10:10, vamos a Hebreos. El escritor está citando el Salmo 40, donde Jesús dijo esto. Dice el 5, Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Hebreos 10:5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Así dijo Jesús. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y ahora entonces concluye: en esa voluntad, o sea, la de Cristo, de ofrecerse desde antes de la fundación del mundo por nosotros, en esa voluntad fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Muy bien, con estos textos ya establecemos la base para entender. Vimos que fuimos concebidos por su voluntad, engendrados por su voluntad, nacimos por su voluntad, redimidos por su voluntad. Pero Jesús nos santificó por su voluntad. En el momento de la eternidad, como dice el Salmo 40, si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar el pecado, prepárame cuerpo. Porque está escrito en el rollo de mí: hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Y entonces el escritor dice que en esa voluntad, en la de Cristo, de entregarse por nosotros, nosotros fuimos santificados. En esa obediencia de Cristo, cuando Cristo oyó al Padre y sabía que el Padre quería concebirnos, engendrarnos y hacernos nacer, nos quiso hacer nacer para Él, para su reino. Entonces Jesús conocía el deseo del Padre. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se santificó, Jesús se ofreció. Jesús dijo: si es de tu voluntad, oh Dios, tú sabes que a mí me agrada hacer tu voluntad. Así que yo me entrego a tu voluntad y yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados para ti. Entonces, en la voluntad de Cristo, Cristo se santificó, o sea, se apartó, porque santificar significa apartar. Entonces, Cristo se santificó para Dios como un instrumento
para poder santificar un pueblo para Dios. Así que Él se santificó para santificarnos a nosotros. Y lo hizo a través de su voluntad. Por la voluntad del Señor, nosotros fuimos santificados. Así que la gran enseñanza es esta. En la voluntad de Dios, dice, la voluntad de Dios es la que santifica. Solo lo que nace en la voluntad de Dios santifica. ¿Qué yo dije? Solo lo que nace en la voluntad de Dios santifica. Ahí está el meollo del asunto, el corazón mismo de nuestra enseñanza hoy. También Jesús fue el primero que resucitó. El apóstol Pablo dice que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:20. Pero escuchen, hay un versículo acá que es el que estamos estudiando junto con la voluntad de Dios, y ese lo vamos a leer, y es Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En el contexto, hablando de Israel, versículo 16, Romanos 11, 16, ¿se lo pueden proyectar? Bien. Romanos 11, 16. Dice Pablo, el apóstol, inspirado por Dios. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿De dónde procede esa enseñanza de Pablo? Esa enseñanza de Pablo procede de la ofrenda de las primicias en Israel. Según la enseñanza, haciendo breve la historia, Dios instituyó que el día 16 del mes primero, el día 14 del mes primero, era la fiesta de la Pascua. Se mataba y se comía el cordero. El 14 de Nisan o de Abib. Nisan es en babilonio. Desde que están en Babilonia comenzaron a decir Nisan, pero en hebreo es Abib, el primer mes del calendario judío. Entonces, Dios dijo que el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, porque era así, el 14 se celebraba la Pascua. Entonces al otro día comenzaban 7 días que van de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el día 16, ese día se dedicaba a Dios la gavilla. Entonces se tomaba una gavilla de cebada que era para santificar la cosecha. Entonces traían una gavilla delante del Señor y la mecían y se la ofrecían al Señor. La idea es, como toda la cosecha procede de mí, porque yo mandé la lluvia temprana y tardía, y ustedes están comiendo por causa mía, y yo soy causante de esa bendición. Yo quiero santificar toda la cosecha. Pero como ustedes no pueden traer toda la cosecha, el campo entero para acá, tráigame una representación de toda la cosecha, que es una gavilla de cebada, y santifíquenmela a mí. Y cuando ustedes me la santifican a mí, reconociéndome a mí como el autor de esa bendición, entonces yo estoy, con esa gavilla están santificando el resto de la cosecha. Una gavilla representando toda la cosecha. Por eso dice, si la gavilla, la primicia es santa, el resto es santo. Si lo que se dedicó al Señor es santo, representa a toda la cosecha, que también es santa. Y de ahí viene la idea del apóstol Pablo. Eso es una ley espiritual. Aplicándolo, si Jesús en la eternidad fue el primero como primicia que se ofrece a Dios para hacer su voluntad con agrado, en esa voluntad nosotros fuimos santificados. Significa que si el primero que se entregó a la primicia es santa, nosotros, el pueblo de la voluntad de Dios, también somos santos. Por eso dice que en su voluntad fuimos santificados. Amén. Muy bien. Esto es aplicable a muchas cosas. Esto es aplicable también a lo que dice Romanos capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5,
Un hombre pecó, luego todos son pecadores. Si el primero, Adán, la primicia, es pecadora, todo el resto es pecador. Pues por la justicia de un hombre, los muchos son justificados. En otras palabras, uno desobedeció, todos son desobedientes. Uno fue justo, todos en él son justos. Amén. Si Cristo es justo, el resto es justo. Si Cristo es santo, el resto es santo. Amén. Ahora, yo puse un ejemplo en lo natural antes de entrar acá. Puse el ejemplo de Abraham. Dios le dijo a Abraham, cuando lo llamó, sal de tu tierra y de tu parentela, y te bendeciré y tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Isaac nació, después de 25 años de esperar, Isaac se convierte en el linaje de Abraham, según la carne. Pablo aplica después que la verdadera descendencia de Abraham es Cristo, pero ahora en lo natural es Isaac. Cuando nace Isaac, que es la primicia del linaje, Dios le habla a Abraham, y esto lo voy a leer y lo voy a aplicar para luego entrar a lo de hoy. Venga conmigo a Génesis capítulo 22. ¿Lo tienen? Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Noten. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y ahí prepara todo y va allí a Moriah y sacrifica a su hijo. Miren ustedes lo que dice aquí. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, miren lo que dice el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, de darme tu primicia, de darme tu primogénito, y no me has rehusado tu hijo, tu único, es tu primogénito y tu unigénito, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas o santificadas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste hiciste mi voluntad. Entonces Dios le dice, Abraham, yo te hice una promesa. Y este es mi propósito. Y es hacer que tu descendencia sea santa. Y a través de tu descendencia, bendecir o santificar a las naciones. En este caso viene siendo la iglesia. Porque no es todas las naciones, sino el pueblo salvado de las naciones. Entonces, para Dios santificar a Israel, había que sacrificarle a Dios la primicia. Y la primicia era Isaac. Por eso dice, dame a tu único. Dame a tu hijo, a tu único, a tu primero, a tu primogénito. Santifícamelo.
Abraham obedeció. Por cuanto obedeciste mi voz, tu descendencia será bendecida, o sea, será santa. En Isaac, todo Israel fue dedicado a Dios ese día. Cuando Abraham, por eso Dios se quería asegurar, dame la primicia y el resto será santo. Dame, dedícame, conságrame. Pero él obedeció, oyó la voz. La obediencia, el hacer la voluntad de Dios, santifica. Santifica. La obediencia santifica. Hacer la voluntad de Dios santifica. Amén. Entonces, Abraham obedeció como Jesús. Hacer tu voluntad me agrada. Obedeció. Hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios santificó a Isaac. Y a santificar la primicia, Isaac, todo Israel llegó a ser santo. Y entonces de Israel nació Jesús, que es la verdadera simiente de Abraham. Y por Jesús fueron bendecidas todas las naciones salvadas. La iglesia, que son un pueblo entre los pueblos, santificado para Dios. En Isaac, nosotros fuimos santificados. Pero Israel primero. Escuchen ahora, para que entienda esto. Una vez le pregunté yo a Dios, Señor, ¿por qué la palabra dice que el diablo peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés? Yo no entendía eso, que era muy... ¿Por qué el diablo se sentía con derecho sobre el cuerpo de Moisés? Y Dios me respondió después de un tiempo y me dijo, porque la princesa que adoptó a Moisés, la hija de Faraón, cuando después que la madre de Moisés le trajo a Moisés pequeño al palacio, ella fue al templo de sus dioses y se lo santificó a sus dioses. Entonces, los demonios de Egipto se sentían con derecho sobre Moisés. El dios Ra, el dios Osiris, se sentían con derecho. Entonces, el diablo reclamaba, el cuerpo de Moisés mío, nos pertenece. Y Miguel le decía, no, antes de que la princesa se lo dedicara a los demonios de Egipto, ya Abraham, que fue su primer padre, cuando santificó la primicia a Isaac, lo estaba santificando a él. Así que este es mío. Este es santo, este es mío, este me pertenece. Amén. Porque Cristo le pertenece a Dios, tú le perteneces a Dios. Porque Cristo fue santificado, tú eres santificado. Pongamos el ejemplo de los diezmos, que no se entiende, la gente no entiende el diezmo. Algunos porque son egoístas y lo quieren retener, y otros porque abusan de eso para explotar a la iglesia. No se entiende. Entonces algo tan sagrado, tan santo, lo convierte en algo tan vil porque no se entiende. Cuando usted entiende el diezmo desde el punto de vista de Dios, es otra cosa. Porque miren, dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento. No en tu casa, en mi casa. Y probadme en esto. Entonces habla de la bendición. En otras palabras dice Dios, todo es mío, la cosecha entera es mía. Tráeme la gavilla de los diezmos, que es la parte mía. Santifícamelo y el resto, el 90%, será santo. En otras palabras, los bienes de tu casa no son santificados si tú no traes la porción de Dios, que es la gavilla. Los diezmos son la gavilla que tú le levantas a Dios. Porque si la gavilla es santo, el resto de la cosecha es santa. Que es lo que usted dice, bendición. Pero como están pensando en bendición, en que me lo va a multiplicar, y no están pensando en que están agradando a Dios, porque solo lo que agrada a Dios asciende al cielo. Lo que se gesta o nace en la voluntad de Dios santifica. Cuando una ofrenda es hecha de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios la recibe, la santifica para Él.
y esa ofrenda santifica. Eso es aplicable a todo. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Vamos a entrar al aspecto de hoy acá. Quiero que vengan conmigo a Hechos capítulo 16. Dice versículo 6, 16, 6 en adelante. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo tenía mucho tiempo en Asia. Ahora Dios le prohíbe a Pablo o al equipo, dice él en plural porque andaba con Bernabé y los demás. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, diga la voluntad de Dios. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, ¿cómo? Enseguida. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, ¿qué hizo Pablo y el equipo? Obedecieron, diga, la voluntad de Dios. Déjame decirte para que entiendas el contexto. Macedonia pertenece a Europa. Entonces, Dios, ya el evangelio había pasado toda Jerusalén, Judea, Samaria. Después de Samaria, Felipe fue y se encontró con el eunuco. Y el eunuco era de África y se fue a África a predicar. Ahora viene Dios y quiere ir a Europa porque todavía no ha ido a Europa. Dice, quiero comenzar la evangelización en Europa. Y el Espíritu Santo da mandamiento y prohíbe seguir en Asia y Bitinia para que vayan a Europa. Él obedece. Él obedece. Y como la obediencia es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios santifica. Miren lo que pasó. La narración aquí es muy interesante. Dice aquí, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Diga, Lidia llega a ser primicia de Dios. Primicia de Dios en Macedonia y en Europa. Ella era madre cristiana europea. Lidia, mujer de oración. Por eso hay esperanza para Europa. Porque la primicia es santa y el resto es santo. Y aunque Europa está muy lejos de Dios, yo tengo esperanza de que algo va a pasar en Europa. ¡Aleluya! Los hermanos españoles que se gocen. Porque esta mujer es el producto de una obediencia. Si lo que es la voluntad de Dios santifica, Lidia y su casa es primicia, porque ellos o ella nació de la voluntad de Dios. Porque Pablo y el equipo obedecieron. Esta mujer esa fue concebida por la voluntad de Dios, engendrada por la voluntad de Dios, redimida por la voluntad de Dios y evangelizada en la voluntad de Dios, primicia de la voluntad de Dios. Dale un aplauso, Señor. Amén. La narración sigue
que a Pablo y a Silas le dan una paliza en Filipos y lo meten en la cárcel. Y allá comienzan a cantar canciones, así que narrando para no leer todo el capítulo. Y cuando están allí cantando canciones, Dios manda un terremoto. Y se rompen las cadenas y los barrotes y las cárceles se abren. Y el eunuco piensa que todos se fueron y se quiere matar, porque la ley romana establecía que cuando a un soldado se le fugaban los reos o los presos, él pagaba por su vida. Por eso se iba a matar. Y Pablo le vocea: no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Y el hombre viene temblando y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a esa hora de la madrugada lo bautizó a él y a la familia. En la madrugada se estaba desayunando allá. Quiere decir, miren las primicias de Europa. Qué tremenda primicia. Lidia y el carcelero. Así nace la iglesia de Macedonia, la iglesia europea. Ahora, vengan conmigo a Primera de Tesalonicenses. Es bueno que sepan que Tesalónica pertenecía a Macedonia, como Filipos también. Ahora vamos a ver qué tipo de iglesia nació de allí. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre se recordaba de tres cosas de esta iglesia: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por medio de vosotros. Quiere decir que el evangelio llegó allí con poder. Quiere decir que Dios hizo muchos milagros allí. ¿Muchos qué? Milagros. ¿Por qué Dios bendijo esa predicación? Porque Pablo estaba en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que santifica. Como él obedeció, pasa a Macedonia y ayúdanos, allí hubo poder. Y mire la iglesia, el trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en el Señor. Mire ahora lo que sigue diciendo. Escuchen ahora. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de la tribulación recibieron la palabra con gozo, y Dios respaldó con milagros. Porque Dios estaba santificando la obediencia. Porque la voluntad de Dios santifica. Escuchen el 7. Escuchen. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos, porque Tesalónica era parte de Macedonia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dad un aplauso al Señor. Amén. Este es un fruto
de la realización de la voluntad de Dios. Esto es lo que sucede cuando una iglesia nace de la voluntad de Dios y persevera en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Escuchen ahora. Pongamos otro ejemplo que entendamos. Vengan conmigo a 2 de Corintios. Capítulo 8. Comencemos con el versículo 1 para que entendamos. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, dice, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿La qué? Quiero que ustedes conozcan, amados. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que nacieron de la voluntad de Dios. Porque Pablo y el equipo obedecieron y no fueron tercos y no se fueron para Asia ni para Bitinia, sino obedecieron el llamado macedónico. Ahora miren la gracia. Que en grande prueba de tribulación, porque no es una iglesita que la estaba pasando bien, la abundancia de su gozo en medio de la tribulación y su profunda pobreza, porque eran pobres económicamente, abundaron en riquezas de su generosidad. En otras palabras, estando en gran tribulación reciben la fe, y en gran tribulación predicaron la fe, y teniendo poco eran generosos. Y hasta le rogaron a Pablo cuando recogió la ofrenda: queremos aportar, no nos prive de la bendición. Ustedes son pobres, dejen que los de Acaya, de Corintios, aporten. No. Aunque sea poco, damos. Dice el versículo 3: pues doy testimonio de que con grado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta es una iglesia que nace de la voluntad de Dios, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que Pablo estaba recolectando una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Rogaron. Pablo decía: pero hermano, que ustedes casi no tienen, por favor, no nos prive, déjanos dar para los hermanos. Rogando, amados, que se lo permitieran. En gran tribulación, amados, predicaron. Que Pablo dice: ellos no tenemos que predicar, y todos dan testimonio de vuestra fe y de vuestro amor en el Señor, y cómo ustedes se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice aquí: no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Por la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Dios, amanecer de la esperanza. Tú naciste por la obediencia a Dios. Este ministerio comenzó cuando Dios nos sacó y nos dio: salgan, y nos dio instrucciones. Las seguimos hasta el nombre fue revelado. Obedecimos a Dios, y por eso Dios nos ha bendecido por más de 30 años. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Por eso Dios nos ha enseñado la vida del reino, para vivir en obediencia. Así es que Dios quiere que vivamos como la iglesia de Tesalónica. Por la voluntad de Dios. Esto ilustra para todas las cosas. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando el deseo de la voluntad de Dios nos es revelado y lo cumplimos, santificamos lo que hacemos.
Y si seguimos así y no nos desviamos, todo el fruto será santo. Porque si la primicia es santa, el resto es santo. Si la primicia es santa, el resto es santo. Si al amanecer la esperanza sigue obedeciendo, nuestros hijos, nietos, bisnietos y las iglesias que broten de nosotros, surjan de nosotros, van a ser santas también. Amén. Y le vamos a dar a Dios una generación de santos que aman la voluntad de Dios y se complacen en realizarla. Amén. Le voy a poner otro ejemplo breve. Venga conmigo a Hechos. Eso ya otro caso. Hechos, capítulo 13. Dice el 21. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Diga su voluntad. Todos sabemos que no hay que buscarlo en la Biblia, que David consultaba todo a Dios. Todo. Cuando muere Saúl, él esperó que Dios le dijera. Y Dios le dijo: sube a Hebrón. Y se fue a Hebrón. Y reinó 7 años en Hebrón. Después Dios le dijo: pasa a Jerusalén. Y Dios le entregó Jerusalén. Y después Dios le entregó todo el reino de Israel. Y dice que donde quiera que David iba, consultaba a Dios. David no solamente consultaba dónde voy, sino que esperaba que Dios le diera la estrategia de la guerra. Hazlo así, no pelees de esta manera, pelees de la otra manera. David es el colmo de consultar a Dios, que cuando él estaba en Siglat y andaba por ahí haciendo sus escaramuzas, merodeando por allí, porque se ganaba la vida peleando con sus 600 hombres. Dice que estando en una escaramuza de esas, le llevaron la mujer a él y a sus hombres. Vinieron los amalecitas, se llevaron sus mujeres y todos lloraban y querían matar a David porque lo hacían culpable. Y dice que David mandó a buscar el efod para consultar a Jehová. Y le dice a Dios, tomando el efod: voy detrás de los amalecitas a rescatar a mi mujer. Imagínense que me lleven a Migdalia y yo voy a consolar a Dios que se la voy a buscar. O sea, ¿tú le consultarías a Dios si te llevan la mujer? Sí. Yo que juré en el altar que iba a estar ahí al lado de ella y ahora me la llevan y tengo que consultar a Dios que si yo voy a buscarla. O sea, pero así era David, todo lo consultaba a Dios. Hay un texto en los Hechos que dice: David sirvió a su generación en la voluntad de Dios. ¿Lo han leído o no lo han leído? David sirvió a su generación en la voluntad de Dios. Van a saber ahora de dónde nace eso. Vamos a tener que hacer un breve estudio para que vean de dónde nace. Vénganse conmigo a Mateo capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice, versículo 1:1 de Mateo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrom, y Esrom a Arán, y Arán engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró a Ruth de Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, y por ahí sigue. Escúchenme acá.
¿Recuerdan ustedes a Rahab la ramera? Que en el libro, para no leer toda la Biblia, en el libro de Josué habla de cómo ella recibió a los espías y obedeció. En el libro de Hebreos dice que Rahab la ramera, por la fe, recibió a los espías, los escondió y los salvó en obediencia al Señor. En obediencia al Señor. Esa mujer obedeció. Le creyó a Dios y obedeció. Y Dios la honró. Él la hizo parte de Israel. Y Dios la casó con Salmón, que era un hijo de la descendencia de Judá. Y de ese Salmón, mis hermanos, de ese Salmón, de Salmón y de Rahab nació Booz. Y Booz fue el esposo de Ruth. Fíjense también a Ruth, dos mujeres, una moabita, que obedece a lo que el Espíritu le decía y se fue y siguió incondicionalmente a Noemí. Su esposo había muerto. Ella le dijo: mira, el pacto nuestro no termina con la muerte de mi esposo. Yo me casé con tu familia para siempre. Y por ser leal a ese pacto, en el plan de Dios, ella llega a Israel. Ya saben el resto, cómo Dios la casa con Booz. De Booz nació Obed. Y de Obed nace Isaí. Y de Isaí nace David. Quiere decir, escuchen, hermano, David viene de una genealogía de obediencia. Tamar obedece. Salmón era un siervo de Dios. Booz vieron la nobleza de ese hombre, como redime, es un tipo de Cristo como redentor. Obed significa siervo, por eso le pusieron así. Y Isaí, siervo de Jehová. Isaías 11:1 dice que del tronco cortado de Isaí, póngamelo ahí en la pantalla. Isaías 11, 1 en adelante. Pónganlo ahí para no buscarlo aquí. Isaías 11, 1 en adelante. O lo voy a encontrar yo primero que ustedes. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús. Sigan. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Sigan leyendo. Y le hará entender diligencia en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sigan. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es Cristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñido de su cintura. Dale un aplauso, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Saben ustedes, antes de Rahab está Tamar? ¿Recuerdan ustedes el caso de Judá? Que no le quiso dar a Tamar a su hijo Sela, y ella se disfrazó y le sirvió de prostituta, y después se dio cuenta él que era más justa que ella porque no le quería dar a su hijo, que por la fe se aferró y dijo: no, yo quiero descendencia de mi esposo no va a morir, no se va a quedar sin descendencia. Esa mujer de fe también era de la misma descendencia. ¿De dónde viene, mis amados? De la obediencia de Tamar, la obediencia de Salmón, la obediencia de Rahab, la obediencia de Booz, la obediencia de Ruth, esa santa de Dios, y de Obed, y de Isaí, que era un siervo de Dios. De ahí nació David. ¿Y de David qué nació? Del tronco cortado. ¿Qué nació? Nació ese que tiene como cinto la justicia. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oh, cuando una descendencia hace la voluntad de Dios, hay un linaje permanente. Hay una casa firme y un sacerdocio fiel en esa casa. Dale un aplauso al Señor. Amén.
Aleluya. Oh, Ramashamara, vaya tonda. Hay que entenderlo, hermano. Amén. Amén. Si la casa suya fue establecida en la obediencia a Dios, en la voluntad de Dios, y usted sigue, usted le pasa el linaje, la voluntad de Dios. ¿Qué herencia tienen nuestros hijos? Una casa santificada en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan a Aarón? Aarón tenía 4 hijos. Hay 2 que murieron en desobediencia, Nadab y Abiud, y quedaron Eleazar e Itamar. De Eleazar nació Fineés. Fineés fue aquel que el celo de Jehová lo consumió en Baal-peor, cuando vio a aquel príncipe de Israel que metió a aquella prostituta en la tienda en medio de la mortandad, y él fue con una lanza, con el celo de Jehová, y lo traspasó a los 2, y eso agradó al Señor por el celo, y dijo bendito eres, Fineés. Y dice la Biblia que Dice que Dios se le contó por justicia, y dijo, y con él hago el pacto del sacerdocio, a él se lo doy para siempre, por cuanto celó mi nombre. De ese Fineés, porque su padre Eleazar era fiel, nació Fineés. Fineés fue fiel a Dios, y Dios le cuenta por justicia ese acto de obediencia y de celo por él. De Fineés nació Sadoc en el tiempo de David. Ese Sadoc, en el tiempo de Ezequiel, que habla del nuevo templo, dice que lo que van a servir en el templo van a ser los hijos de Sadoc: Eleazar, Fineés, Sadoc. Una descendencia quedó de la casa de Aarón, y fue un linaje que anduvo en la voluntad de Dios. Donde hay un linaje que sigue la voluntad de Dios, ese linaje es santificado, porque la voluntad de Dios es la que santifica. Y ese sacerdocio fiel es que representa el sacerdocio de siempre, el de Sadoc, el de Fineés. Te puedo seguir mostrando ejemplos bíblicos. Es suficiente por hoy. Pero esto no son palabras hermosas. Es para que usted aplique. Ahora usted entiende por qué Jesús dijo: venga a tu reino y hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre. Miren la relación. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Porque el nombre de Dios no es santificado si no se hace su voluntad. Y el reino no viene si no se hace su voluntad. Lo que santifica el nombre de Dios, y a nosotros también, es hacer su voluntad. Amén. Amén. Hemos sido concebidos en la voluntad, engendrados en la voluntad de Dios, nacidos en la voluntad de Dios, redimidos en la voluntad de Dios, santificados en la voluntad de Dios. Somos el producto de la voluntad de Dios. Solamente tenemos que andar en ella. Y si andamos en la voluntad de Dios, vamos a santificar el nombre de Dios, porque lo vamos a glorificar, y vamos a santificar todo lo que toquemos. Escuchen. Y si nosotros como primicia somos santos, el resto es santo. Usted puede santificar su casa, puede santificar su escuela, puede santificar su trabajo, puede santificar su universidad, puede santificar el ambiente donde usted está, si usted anda en la voluntad de Dios. Amén. Porque miren, Pablo obedeció y se fue a Macedonia, y miren el resultado. Miren el resultado. Los grandes avivamientos que vivió Europa fue porque Pablo obedeció. Y Dios se vuelve a Europa. Dios se vuelve a Europa. Yo te aseguro que Dios se vuelve a Europa. Dios va a doblegar el humanismo europeo y va a doblegar el ateísmo europeo, y van a tener que decir que Dios es real. Amén. Amén.
Porque Dios tiene una iglesia poderosa que va a revivir en Europa. ¿Por qué? Porque si Lidia es santa, el resto es santo. Si el carcelero de Filipo es santo, Europa también. Dios tiene un gran pueblo europeo. La iglesia española, la iglesia inglesa, la iglesia alemana, todos son santificados en ese pasa Macedonia y ayúdame. Porque Pablo y el equipo le facilitaron a Dios evangelizar ese continente y cumplir el propósito en ese continente. No es que Dios bendice cuando obedecemos, es que nosotros contribuimos a que Dios se abra paso y haga lo que quiere hacer. Y eso santifica todo. Jesús fue un santificador. Y yo quiero ser un santificador. ¡Aleluya! Amén. Yo quiero ser un santificador. ¿Y cómo puedo ser un santificador? Andando siempre en la voluntad que santifica. Aleluya. Santifique su lecho, santifique su conversación, santifique sus planes, santifique sus ideas, santifique sus relaciones, santifique su adoración. Amados, constantemente Dios está expresando sus deseos. Santificó un pueblo para que cumpla sus deseos. Los deseos de Dios no son caprichos. Son voluntad soberana, designios para cumplir propósito y para bendecir vidas. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Aleluya. Vamos a orar a Dios. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano. Yo oro a Dios que tú seas una primicia santa en tu vida, para que tú santifiques el resto en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas. Yo oro a Dios que tú seas una raíz santa, para que las ramas de tu árbol también sean santas. Que Dios te abra los ojos, que Dios te dé convicción y conversión, para que tú actúes en su voluntad y no solamente le agrades en todo, sino que tu obediencia le pueda facilitar a Dios cumplir el propósito con tu vida y con la vida de aquellos que te rodean. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. No olvides, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.